Hoy vamos a hablar sobre fundamentos de electricidad. Vamos a revisar qué temas tenemos listados para este efecto. Introducción a la electricidad. Bien, vamos a ver lo que es. Introducción a la electricidad, algunas definiciones, elementos de circuitos eléctricos, conexiones de elementos de circuitos eléctricos, combinación de cargas, ley de Ohm, potencia en corriente alterna, diseño de acometidas. Esto lo veremos en más detalle en un video posterior. Sin embargo, vamos a dejarlo listado en este momento. Diagramas unifilares. Se va a hacer un repaso de la teoría fundamental de la electricidad, identificando los conceptos básicos de la electricidad. Se van a examinar los circuitos básicos que constituyen, o los elementos básicos, mejor, que constituyen un circuito eléctrico. Reconocer los tipos de conexiones entre estos elementos y cómo combinarlos, cómo realizar los cálculos necesarios para seleccionar de manera adecuada la acometida de una instalación eléctrica. Como les decía, esto lo vamos a ver en detalle en un próximo video con base en los fundamentos que hayamos adquirido, otra información que vendrá más adelante y la aplicación de las normas respectivas para esos diseños. Después vendrá la interpretación correcta de un diagrama unifilar, pero en la actividad de hoy vamos a hablar solamente de lo fundamental. Estos temas ya de diseños vendrán un poco más adelante. ¿Qué nos dice acá? La electricidad constituye una forma de energía que está presente en casi todas las actividades del hombre. Hoy en día, pues básicamente sería impensable el funcionamiento de la sociedad sin la electricidad. Prácticamente nos rodea casi que podría decirse que el 100% del tiempo del día. En iluminación, la energía que tenemos en los tomas corrientes, en la misma tecnología, los computadores, celulares, se alimentan de electricidad. Y además, esta energía proviene de una fuente primaria o una fuente inicial. ¿Qué fuente es? La generación. ¿Qué tenemos aquí? La energía eléctrica se produce en las centrales eléctricas. Desde las centrales eléctricas se genera, por decirlo de alguna manera, bien sea energía hidráulica, energía térmica y energía eólica, energía solar, y esa es digamos, el origen de la energía eléctrica. Esta energía eléctrica, como lo dice aquí, es transportada a través de redes eléctricas, principalmente hablando en términos ya un poco más técnicos, pues la energía se genera y se transporta a través de líneas de transmisión, y las redes eléctricas es cuando ya nos estamos acercando hacia los centros de consumo. En cuanto a la teoría atómica, dice que un átomo está formado por un núcleo en el cual hay protones y neutrones, lo veremos gráficamente en una posterior diapositiva, y por una corteza en la que se encuentran los electrones del átomo describiendo órbitas alrededor del núcleo. Cuando el número de protones y de electrones coincide, se dice que el átomo es eléctricamente neutro. Pero resulta que hay ocasiones en las que, como consecuencia de un aporte de energía eléctrica, cuando estemos viendo ya un poquito más el tema del circuito eléctrico, vamos a ver de qué se trata ese aporte de energía externa. Entonces, este aporte de energía externa hace como un impulso, de tal manera que los electrones de la última capa de un átomo pueden abandonar el átomo y moverse libremente a otro átomo con cierta facilidad. Y este movimiento de electrones es conocido como corriente eléctrica. Obviamente, no todos los materiales tienen las mismas bondades. Para algunos es fácil que haya ese movimiento o ese flujo de electrones, y para otros es más difícil. ¿Qué es la carga eléctrica? La carga eléctrica o cantidad de electricidad es el número de electrones en exceso, carga negativa o de defecto, carga positiva, que un cuerpo determinado posee.
La unidad de carga en el Sistema Internacional de Unidades, que es el que se conoce como el SI, es el coulomb y equivale a la carga que poseen 6.28 por 10 a la 18 electrones. Ese es un coulomb. ¿Qué tenemos acá? Lo que estábamos hablando antes, ahí como en un párrafo, aquí ya lo tenemos de manera gráfica. Tenemos que la materia, lo que nosotros percibimos ante la vista, es materia. Y esa materia está conformada de moléculas, las cuales están conformadas de átomos y estos de partículas, ¿cierto? En este caso, aquí tenemos un átomo y las partículas que lo componen es, por una parte, en el núcleo están los neutrones que no tienen carga, los protones, carga positiva, y lo que estábamos hablando anteriormente, los electrones, haciendo una especie de circulación en sus órbitas. Aquí se observan que las cargas, cuando son opuestas, se atraen, como lo vemos aquí en la parte final aquí de esta gráfica, se atraen, y cuando las cargas son de similar signo o naturaleza, se repelen. Aquí carga positiva y carga positiva se repele, carga negativa y carga negativa se repele. Y aquí además vemos algo, que cuando hay carga positiva y carga negativa, si esas cargas no se están juntando propiamente, sí se genera lo que se llama un campo. En este caso es un campo eléctrico. Lo vemos acá nuevamente, y cuando se les permite circular, entonces las cargas se van a ir a unas a acercar a las otras. En este caso vemos el flujo de la carga negativa hacia la carga positiva. Aquí vemos otro fenómeno. Este fenómeno es el de el electroimán. Parecido a cómo se atraen las cargas, en este caso nosotros tenemos esta barra magnetizada en donde tiene un polo. Aquí ya empezamos a utilizar la palabra polo, ¿cierto? Porque está polarizada. En este caso es, pues diríamos aquí norte y aquí es sur, o positivo, negativo. Y aquí ya vemos que esto se puede transformar en lo que se llama el electroimán, que es un arrollamiento de un elemento conductor, y cuando hay circulación por ese arrollamiento, se genera lo que se llama el campo magnético. Es decir, ya estamos aquí conceptualizando dos aspectos que nacen de la electricidad, que son el campo eléctrico y el campo magnético. Posteriormente, ya cuando entremos a ver cómo está constituido un circuito eléctrico, vamos a ver cómo es la coexistencia de estos dos fenómenos, el campo eléctrico y el campo magnético. Avanzando un poquito, lo veremos más adelante cuando estemos hablando de los conductores eléctricos. Hay algo muy importante, y es el fenómeno del campo magnético. Cuando se tiene un conductor y hay circulación de corriente de electrones, aparte de que los electrones se están moviendo a través del conductor, ese movimiento, como lo veremos en un concepto más adelante que se llama el de la corriente eléctrica, observamos que ese movimiento a su vez genera unas líneas de flujo, obviamente invisibles, pero existentes, y que más adelante veremos cómo se pueden aprovechar o cómo hay que tener cuidado con ellas también, que son las líneas de campo magnético.